No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Estaba en la universidad, viviendo lo que muchos dirían son los mejores años de la vida. Entre clases, trabajos y alguna que otra fiesta los fines de semana, trataba de mantener el equilibrio, aunque la verdad es que vivía con el cansancio como compañero habitual. En esa época estudiaba en Salt Lake City, pero vivía con unos primos en Provo, que está a unos 40 minutos en auto. Así que varias veces por semana hacía ese recorrido de ida y vuelta. Una noche de entre semana, creo que era martes, salí algo tarde de un grupo de estudio. Eran cerca de las 11 y no me sentía particularmente cansado, así que subí a mi coche, encendí la radio con algo de música tranquila y tomé la interestatal rumbo a casa. Los primeros 10 minutos fueron normales. Recuerdo perfectamente estar pendiente de los semáforos saliendo de la ciudad y después ya manejando en carretera, solo con las luces del tablero iluminando el interior del carro. Estaba relajado, escuchando música y recordando unas cosas que tenía que entregar al día siguiente. Y luego, nada. No hay una forma suave de decirlo. Literalmente, lo siguiente que recuerdo es que di un pequeño salto, como si me despertara de golpe, y estaba llorando a mares. No de esos llantos discretos, sino con los hombros sacudiéndose, la garganta cerrada, el pecho hecho un nudo. Y para colmo, cuando miré por el parabrisas y luego el GPS, me di cuenta de que había pasado Provo por mucho. Estaba casi a 30 millas más al sur. Había conducido casi una hora más sin darme cuenta, pero no era como si me hubiera quedado dormido. Mis manos seguían en el volante, el coche estaba bien, la música seguía sonando, nada fuera de lugar, excepto que no tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. ¿Y por qué carajos estaba llorando? Me orillé, apagué el carro y me quedé ahí unos minutos, tratando de calmarme. Me limpié la cara, revisé el celular, miré el reloj. Todo parecía normal, pero yo no me sentía normal. Había un vacío extraño en mi memoria, como si alguien le hubiera dado delete a casi una hora de mi vida. Ningún sueño, ningún pensamiento extraño, nada. Solo un hueco. Cuando logré calmarme un poco, di la vuelta y manejé de regreso a casa con los ojos todavía hinchados. Esa noche no dormí bien, revisé las cámaras del tablero del carro por si acaso, pero no grababan. Le conté lo que pasó a un amigo al día siguiente, esperando que me dijera que seguramente me distraje o que me dormí manejando, pero hasta él se notó incómodo. Me dijo algo como, ¿pero llorando? ¿Así de la nada? Con el tiempo lo dejé pasar, como uno deja pasar cosas que no tienen explicación. Nunca más me pasó algo igual. No fue un sueño, no fue un accidente, no hubo nada que justificara ese apagón mental y ese dolor que claramente estaba sintiendo aunque no supiera por qué. Y hasta hoy, si alguien me pregunta si alguna vez he sentido que estuve en otro lugar sin explicación, tengo esa noche guardada. Ese vacío de una hora, ese llanto inexplicable y la certeza de que algo pasó, pero que tal vez no era algo que debía entender. Me llamo Vianney, y aunque nunca he sido de andar contando cosas paranormales ni nada por el estilo, hay algo que viví en el hospital que no puedo olvidar. Fue hace unos años, cuando estuve muy grave de salud. Había tenido varios días con síntomas que iba ignorando, hasta que una madrugada de plano ya no aguanté el dolor y me llevaron al hospital. Para cuando me ingresaron, los doctores dijeron que mi situación era crítica. Me pusieron en observación con todos los monitores conectados y no tardaron en empezar a hacerme estudios de urgencia. Estaba consciente, pero bastante débil. Recuerdo que me asignaron una cama en una habitación compartida, donde había otra mujer. Estaba sola, llorando bajito, como si no quisiera molestar, pero se notaba que estaba destrozada. Luego me enteré por una enfermera que no tenía familia cerca, que todos estaban en el extranjero y que no había podido comunicarse con nadie. En algún momento una de las enfermeras se acercó a ella, no como quien cumple con su trabajo, sino como alguien que de verdad quería consolarla. Se sentó a su lado, le habló con mucha calma, le tomó la mano y le empezó a hablar de Dios, de que no estaba sola, de que aunque no tuviera familia cerca, no estaba abandonada. Yo estaba en la cama de al lado, sin fuerzas para hablar, pero escuchaba todo, y aunque no soy especialmente religiosa, me conmovió esa escena. Sentí una calma rara en medio de mi dolor. Al poco rato me empeoré, me empezaron a fallar los signos y los doctores decidieron intervenirme de emergencia.
Recuerdo luces, el sonido de las ruedas de la camilla al moverse rápido por los pasillos y la sensación de que me estaba yendo. En serio pensé que ese podía ser mi último día. Afortunadamente, la operación salió bien. Desperté en recuperación y luego me regresaron a la misma habitación, justo a 2 camas de donde seguía esa señora. Yo aún no podía moverme mucho. Tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta. Escuchaba los pasos de las enfermeras, el zumbido de los aparatos, y en eso sentí algo raro, como una energía en el aire, como si la habitación entera hubiera cambiado de temperatura. Me costó un poco abrir los ojos, pero lo hice, y en ese momento lo vi. La mujer de la cama de al lado estaba envuelta en una especie de luz dorada. No era la luz del foco ni un reflejo de la ventana. Era una luz suave, brillante, que parecía moverse lentamente, como si la estuviera cubriendo. Y no me refiero a un resplandor como en las películas. Era cálida, pacífica, casi como si alguien la estuviera abrazando, pero sin tocarla. Me quedé viéndola sin decir nada, sin poder apartar la vista. En ese mismo instante, como si algo les avisara, entraron corriendo las enfermeras. Una de ellas se lanzó directo al monitor de la mujer. La otra le llamó por su nombre varias veces. Todo pasó muy rápido. En cuestión de segundos, los aparatos empezaron a sonar y después de unos minutos, la declararon muerta. Fue tan impactante que por unos segundos no supe si lo que había visto había sido real o parte de los efectos de la anestesia. Pero no fue alucinación. Esa luz dorada fue lo último que envolvió a esa mujer antes de irse. No escuché voces, ni coros celestiales, ni nada de eso. Solo vi paz, y te lo juro, nunca había sentido tanta serenidad en una habitación de hospital como en ese momento. Después de eso, las enfermeras cubrieron el cuerpo y se llevaron todo con mucho respeto. Yo no dije nada en ese momento. ¿Cómo explicas algo así sin que te tachen de loca? Pero por dentro, supe que lo que vi fue real. Con el paso de los días, ya en casa, se lo conté a mi mamá. Ella, muy creyente, me dijo sin dudar que fue un ángel que vino a buscarla. Tal vez sí, tal vez era alguien esperándola del otro lado, o tal vez era Dios mismo diciéndole que ya no tenía que sufrir. Lo único que sé es que, después de ver eso, me cuesta mucho dudar de que hay algo más allá. Esa mujer se fue sola físicamente, pero acompañada de algo que no alcanzamos a comprender. Y yo fui testigo. Hasta hoy, cada vez que alguien me habla de la muerte con miedo, les cuento esta historia, no para convencerlos de nada, sino para decirles que, a veces, lo que viene después no da tanto miedo como pensamos. No soy de los que creen fácilmente en cosas paranormales. Siempre he sido más bien escéptico, pero hay algo que me pasó hace unos años que todavía no me explico y que, sinceramente, me dejó muy marcado. En ese entonces vivía solo, en un departamento pequeño que había conseguido cuando me mudé para empezar mi primer trabajo después de la universidad. Era un espacio tranquilo, con buena luz y en una zona bastante silenciosa. Tenía un gato, Simón, que era mi única compañía. Siempre ha sido muy tranquilo, de esos que prefieren dormir todo el día y te ignoran cuando los llamas, pero que te siguen silenciosamente de cuarto en cuarto, como si te cuidaran sin que lo notes. Una noche, después de un día normal, me fui a dormir sin pensar mucho en nada. Me acuerdo que estaba soñando que hablaba con un amigo de la preparatoria, alguien con quien ya casi no hablaba, pero que en el sueño se sentía muy cercano. Estábamos en una especie de parque, caminando y charlando como si estuviéramos poniéndonos al día. Todo se sentía muy normal, demasiado normal, hasta que, de la nada, tuve ese momento extraño de lucidez en el sueño, como si mi cabeza dijera, esto no tiene sentido, esto no es real, y fue justo ahí cuando el ambiente cambió por completo. La persona con la que estaba hablando se detuvo, me miró fijo, y su rostro empezó a oscurecerse, como si se estuviera desdibujando. No desapareció, pero todo su cuerpo comenzó a volverse completamente negro, como una sombra sólida. Ya no tenía cara, ni ropa, ni nada reconocible. Solo era una figura humana completamente oscura. En ese instante supe que eso que tenía delante no era mi amigo, ni siquiera era una persona. Antes de que pudiera hacer o decir algo, sentí que me empujaba hacia abajo, como si el sueño se rompiera de golpe y volviera a mi cama, pero sin poder moverme. Estaba despierto, o al menos eso creía, pero no podía mover ni un solo músculo.
Sentía una presión horrible sobre el pecho y esa figura, la misma sombra del sueño, estaba encima de mí, sujetándome con fuerza por los hombros. No podía respirar bien, no podía hablar, no podía siquiera gritar, solo escuchaba un zumbido intenso, como una interferencia, y el peso de eso encima de mí. Era como si quisiera meterse en mí o apagarme por completo. Y entonces, en medio de esa parálisis, algo cambió. Simón, mi gato, que dormía a los pies de la cama, se despertó. Lo sentí moverse y de pronto dio un salto directo hacia mí. Se paró sobre mi pecho, justo donde esa cosa me estaba sujetando, y empezó a maullar. No era un maullido cualquiera, era más como un gruñido, algo que nunca le había escuchado hacer. En ese mismo momento, la sombra se desvaneció, así de repente. Todo el peso desapareció y pude moverme otra vez. Abrí los ojos por completo y Simón seguía ahí, mirándome como si todavía estuviera alerta. Me senté en la cama, respirando agitado, sin poder creer lo que acababa de pasar. Miré alrededor del cuarto, encendí la lámpara y todo parecía normal. Pero lo más extraño fue cuando fui al baño a echarme agua en la cara y me miré en el espejo. Tenía marcas rojas en ambos hombros, como si algo me hubiera agarrado con fuerza, exactamente en el lugar donde esa cosa me sujetaba durante la parálisis. No sé qué fue, tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez una coincidencia extraña entre un sueño lúcido, una parálisis del sueño y una reacción física. Pero lo que me dejó frío no fue solo la experiencia en sí, fue que Simón reaccionó. Él vio o sintió algo, y desde esa noche, cada vez que me iba a dormir, se quedaba más cerca de mí. Ya no dormía a los pies de la cama, dormía justo en el hueco entre mi costado y el brazo, como si estuviera cuidando que no volviera a pasar. No volví a tener una experiencia igual. Pero cada vez que leo algo sobre parálisis del sueño o gente que ve la figura negra, se me enchina la piel, porque yo no solo la vi, la sentí, me apretó, me retuvo, y no sé qué hubiera pasado si mi gato no hubiese estado ahí. Y sí, todavía tengo la foto que tomé esa misma noche de mis hombros con las marcas rojas. Nunca se la enseñé a nadie, la tengo guardada en una carpeta del celular que ni reviso. No sé si quiero recordar mucho más. Pero fue real de una forma que no quiero volver a vivir. Hola amigos de Tenebrosos, escucho sus videos todas las noches, ya son parte de mi rutina diaria. Siempre me han encantado las historias que comparten, pero jamás me imaginé que algún día sería yo la que tuviera algo extraño que contar. Y lo más raro es que sucedió justo hace unos días. Vivo en Bogotá, tengo 61 años y estoy pensionada. Desde que dejé de trabajar, he tratado de llevar una vida tranquila y muy estructurada. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, hago unos 20 minutos de meditación, luego estudio inglés 1 hora. Me he propuesto mejorar en eso, no importa la edad, y después me quedo en la cama tomando agua con limón o a veces agua de romero mientras reviso el celular. Esa parte de la rutina me relaja mucho. Generalmente, a las 9 ya estoy alistándome para hacer ejercicio en casa, unos 40 o 45 minutos. Nada fuera de lo común, ¿cierto? Ah, y algo importante. Todas las noches antes de dormir pongo el celular en modo avión. Lo hago desde hace años, porque no me gusta que me lleguen mensajes o llamadas a medianoche. Me gusta tener ese espacio sin interrupciones. Bueno, el 5 de junio, más o menos a las 8 de la mañana, ya con el celular activado como de costumbre, me llegó una notificación. Era un mensaje de texto del operador que decía: usted recibió 2 llamadas de... y luego aparecía un número que no conocía. Me pareció extraño, porque supuestamente el celular estaba en modo avión durante la noche. Lo primero que pensé fue: ¿cómo entraron esas llamadas si el teléfono estaba completamente desconectado? La curiosidad me ganó, así que abrí la aplicación que tengo instalada para identificar números. Puse el número y me salió el nombre de un hombre. No me sonaba de nada. Igual, marqué por si acaso, solo una vez, y colgué antes de que contestaran. Pero al rato, me devolvieron la llamada. Era una mujer. Me saludó con un "buenos días" muy normal, y le dije que había recibido la notificación de 2 llamadas perdidas de ese número alrededor de la 1 de la madrugada, que sí sabía por qué. Lo que me dijo después me dejó confundida. Claro, anoche hablamos con usted, ¿no recuerda? Usted fue muy amable, nos ayudó a conseguir una grúa para el carro, un Renault Megane. Yo me quedé en silencio un momento.
Le pregunté que de qué carro hablaba y me respondió como si todo fuera normal. «Usted es Mónica, ¿verdad?» «Sí, pero... ¿Mónica qué?», le pregunté, ya con el corazón medio acelerado. «Mónica Pulido, usted trabaja en Invías, ¿cierto? Nos ayudó un montón, gracias por eso». Ahí fue cuando ya no sabía si reírme o asustarme. Le dije: «Mire, sí me llamo Mónica Pulido, pero soy pensionada. No trabajo en Invías ni en ningún lado, y anoche mi celular estaba en modo avión. No hubo forma de que me hubieran llamado ni que yo haya contestado». Hubo un silencio. Se notaba que ella también estaba confundida. «Pero usted habló con nosotros anoche», insistió. «Su voz, su nombre, nos dio la información para contactar la grúa. Fue real». «Pues no fui yo, al menos no esta versión de mí», le respondí con media risa, aunque por dentro estaba helada. «A lo mejor fue en un universo paralelo, donde todavía trabajo, y justo anoche me tocó ayudarles». Ambas nos reímos, nerviosas. Le deseé buen día y colgamos, pero quedé en shock. Lo más raro no fue solo la coincidencia del nombre o del lugar donde trabajo en esa otra versión. Lo más inquietante es que esa llamada existió, no fue inventada. Hay un registro de que ese número me llamó 2 veces a la 1:08 de la madrugada, justo cuando mi teléfono, en teoría, estaba totalmente aislado en modo avión. Después de colgar, me quedé sentada en la cama con el celular en la mano, sintiendo esa incomodidad rara, como si algo se hubiera filtrado entre realidades y por un momento otra versión de mí hubiera tomado la llamada que yo no pude recibir. ¿Fue un error técnico, una confusión o una especie de cruce entre dimensiones? No lo sé, pero desde hoy ya no escucho sus historias como quien solo busca pasar el rato. Ahora sé que esas cosas pueden pasar y que incluso si tienes una rutina estricta y todo bajo control, el misterio siempre puede colarse por alguna grieta. Soy camionero desde hace más de 10 años, y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo en la carretera, es que algunos lugares simplemente no son normales, especialmente en estados como Nuevo México, Nevada y Utah. Hay algo en el aire, en el cielo o en el suelo mismo que hace que te cuestiones la realidad. No importa cuántas veces pase por esas rutas, siempre termino viendo algo que no tiene explicación. Me he cruzado con luces en el cielo que cambian de dirección de forma imposible, que se mueven como si ignoraran por completo las leyes de la física. Se aceleran a velocidades brutales, pero sin romper la barrera del sonido, sin un solo estruendo, solo desaparecen. He visto luces suspendidas sobre el desierto, a kilómetros de la carretera, completamente inmóviles, y de pronto se disparan al cielo y se apagan como si nunca hubieran estado allí. A veces son esferas, otras veces parecen tener forma triangular o alargada. Ya ni siquiera me molesto en buscar una explicación lógica. Mira, no soy un conspiranoico, conozco bien los aviones militares. He transportado equipos cerca de bases, he hablado con personal del ejército, incluso he tenido que parar cerca de pruebas de vuelo. Algunos de esos objetos que veo pueden ser tecnología militar, no lo niego. Pero hay otros que simplemente no encajan. Los aviones normales no hacen esas maniobras. Punto. Pero si tengo que elegir el momento más claro, más vívido, fue una noche cualquiera en medio de la nada en Nuevo México. Estaba ya cansado, mi espalda me mataba y sentía las piernas entumecidas, así que decidí parar en una rampa de salida a mitad del desierto. Ni luces, ni estaciones de servicio, ni una casa a kilómetros. Solo yo, el camión, el silencio y un cielo tan despejado que parecía una pintura. Bajé a estirar las piernas, me alejé unos metros del camión y aproveché para orinar. Luego me quedé ahí parado un rato, solo observando las estrellas. Estaba tan tranquilo que me olvidé del reloj, del tiempo, de todo. Y de repente lo vi. En la distancia, cerca del horizonte del desierto, una formación triangular de luces comenzó a levantarse desde el suelo. No hizo ruido, simplemente se elevó con suavidad, como flotando, y luego empezó a ascender con rapidez. Me quedé mirándola, hipnotizado. Subía y subía hasta que las luces se hicieron más pequeñas. Y de pronto desaparecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lo raro fue lo que vino después. Miré mi reloj por instinto, como si necesitara comprobar que lo que vi no fue un sueño. Pero la aguja no se movía, estaba completamente detenido. Pensé que se había dañado, así que saqué mi teléfono para ver la hora.
y estaba apagado. Lo encendí y cuando volvió a funcionar me di cuenta de algo que me dejó helado. Habían pasado 5 minutos desde que mi reloj se detuvo. 5 minutos de los que no tenía ni la más mínima percepción. Juraría que solo habían pasado segundos. No había luces en el cielo, no había ruidos, no había nada. Solo un silencio denso y el mismo cielo estrellado de antes, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo lo vi, lo sentí, y algo dentro de mí me decía que ese objeto, lo que sea que fuera, tuvo algo que ver con ese lapso de tiempo perdido. Desde entonces, cada vez que paso por esos caminos, lo hago con respeto, porque sé que algo más está ahí afuera, algo que no podemos ver hasta que decide dejarse ver. Me llamo Laura, y aunque nunca he sido muy dada a teorías extrañas ni a pensar en cosas fuera de lo normal, lo que me pasó hace un par de días todavía me tiene dando vueltas al asunto. Y lo cuento porque, sinceramente, ya no sé si fue un simple descuido o algo más raro que simplemente no alcanzo a entender. Todo empezó hace 2 días. Me desperté como cualquier otra mañana, me levanté para ir al baño y al mirarme en el espejo mientras me lavaba la cara, me di cuenta de que me faltaba uno de los aretes. No era cualquier arete, era uno pequeño de brillantito, de esos que van bien pegados a la oreja y que uso junto con otro tipo aro en el mismo lóbulo. Me miré bien, revisé la almohada con los ojos aún medio cerrados y me dije, vaya, lo perdí anoche. Lo comenté con mi esposo enseguida. Perdí uno de mis aretes, le dije señalando la oreja vacía. Cuando regresamos al cuarto, le dije que seguramente estaría entre las sábanas. La noche anterior habíamos dormido debajo del edredón, pero esa noche, por el calor, dormimos encima de la cama, solo con una manta ligera. Le pedí que si veía el arete me avisara, y él me dijo que sí, que estaría pendiente. Al día siguiente tenía cita con el dentista, así que me levanté sin pensar mucho en el arete. Me miré en el espejo mientras me arreglaba y pensé, ni modo, voy a ir con un solo arete, qué pena. Pero no tenía tiempo de buscarlo bien. Fui al dentista, hice mis pendientes y cuando llegué en la noche me dormí otra vez encima de las cobijas, ya sin pensar mucho en el tema, y entonces pasó lo raro. A la mañana siguiente me levanté como siempre y fui directo al baño. Me miré al espejo y ahí estaba, el arete, perfectamente puesto, en el mismo lugar donde 2 días antes no estaba. Me quedé completamente en shock, como si mi cerebro no procesara lo que estaba viendo. Me acerqué más al espejo, lo toqué. No solo estaba ahí, sino que estaba perfectamente ajustado, igual que siempre. Fui corriendo con mi esposo. ¿Te acuerdas de que te dije que perdí mi arete? 2 veces te lo mencioné. Le dije, todavía confundida. Él me miró y me dijo que sí. Claro que lo recordaba, que incluso él había estado pendiente por si aparecía. Pero lo más extraño fue cuando le pregunté si por casualidad lo había encontrado y me lo había puesto mientras dormía, como una especie de broma o favor raro. Me miró con cara de ¿estás loca? Y me juró que no lo había visto ni tocado, y mucho menos se lo había puesto a nadie dormido. Lo que me tiene tan confundida no es solo que el arete haya aparecido de la nada, es cómo apareció, porque no es fácil ponérselo. Ya tengo puestos los de aro, así que ponerme el otro arete requiere verme en el espejo, doblarme la oreja hacia adelante con una mano, atinarle al huequito con la otra, todo un show, y eso es despierta, con buena luz y paciencia. Dormida, ni de broma. Además, no es como que haya podido estar escondido en mi oreja estos 2 días. Ya me había revisado bien. No había manera de que estuviera ahí sin que lo viera. Y lo más loco, tampoco lo encontré tirado. No apareció en el suelo ni entre las cobijas. No fue que se cayó y lo encontré y luego me lo puse. Number dot. Simplemente desapareció. Y luego apareció, ya puesto, sin explicación. Como si el tiempo hubiera rebobinado. Ahora, sé que suena tonto, a lo mejor para muchos esto no es nada. Un arete, ¿qué más da? Pero la situación completa, cómo se dio todo, lo preciso que fue todo, me deja esa sensación incómoda de que algo raro pasó, algo que no puedo explicar por más que lo intente. Y aquí viene la parte que me tiene pensando más de lo que debería. Nunca había entrado a este tipo de foros, ni me había interesado por cosas de glitches en la realidad o cosas así. Pero después de lo que viví, me puse a leer, a investigar. ¿Y saben qué descubrí? Que no soy la única. Hay más gente que ha vivido cosas raras en días recientes. Lo más inquietante es que este pequeño fallo coincidió con los bombardeos entre Irán e Israel. Justo esa noche.
y pensé, ¿y si algo realmente grave pasó en otro hilo de la realidad? ¿Y si estábamos en una línea temporal que se desvió? ¿Y si, no sé cómo decirlo, retrocedimos, saltamos o nos corrigieron el rumbo? He leído teorías sobre los grises, sobre entidades o incluso gobiernos que tienen control o acceso a líneas temporales y que corrigen los eventos más catastróficos para mantener la realidad lo más estable posible. ¿Y si en una línea paralela las cosas se salieron de control y al regresar, pequeños detalles se reacomodaron diferente? No lo sé, no tengo pruebas, solo tengo un arete que desapareció y apareció sin explicación. Pero desde ese día duermo con la extraña sensación de que, aunque no se vea, algo se está moviendo tras bambalinas. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.